Quiero seguir en la misma línea que hemos venido hablando sobre la palabra y entregar algo más que nos va a ayudar mucho a todos los que estamos acá. Así que es una palabra que vamos a seguir estableciendo la palabra del Señor en nuestros corazones en este tiempo. Y bueno, como veo que hay lápiz moviéndose, hay cuadernos para anotar, así que yo quiero dedicarme un poquitito, algunos minutitos para enseñar algo en la misma línea que venimos enseñando, ¿ya? Y puede compartir la palabra, así que damos gracias al Señor por... A ver, yo veo Jonathan, Dios te bendiga. Jonathan, ¿sí? Bienvenido Jonathan, por segunda vez está con nosotros. Una vez estuvo en el culto y el día domingo, ahora está acá con nosotros en el paseo. No sé si el amigo de Leonardo está o se fue. ¿Ah? ¿Salió? ¿Cómo se llama él? Juan Pablo. Juan Pablo. Así que damos gracias al Señor porque Juan Pablo está... Juan Pablo está con nosotros. Además todos somos de casa, así que bienvenidos hermanos. Mire, yo quiero hablar algo que nosotros, bueno, especialmente los apacentadores, me gustaría que pudiéramos replantearnos un poco un factor, algo muy importante que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿ya? Yo quiero hablar algo sobre Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Por qué la Biblia dice que Jesucristo es el Señor? Nosotros como iglesia en este tiempo con mayor razón tenemos que saber. Tenemos que saber, porque si nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor y lo sabemos a través de la Escritura, vamos a poder entregarlo, vamos a poder declararlo, vamos a proclamarlo. Una de las características de la iglesia apostólica del primer siglo era una iglesia que todo su mensaje se centraba en esta expresión: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Lo sabían entregar, lo sabían dar a conocer. Por eso que la gente se convertía con esta figura. Ellos se convertían recibiendo a un Señor en su vida. Bueno, yo sé que la palabra Señor hoy en día es una palabra muy doméstica, ¿no es cierto? Y a veces la vemos tan trivial y a veces pasa muy desapercibida porque la usamos en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Para referirnos a una persona le decimos Señor, fulano de tal, Señor, ¿cierto? Le llamamos Señor a algunas personas importantes, pero en medio de ese quehacer doméstico, al usar esta palabra, muchas veces la cristiandad, la iglesia, le ha perdido el significado, le ha perdido la importancia de por qué la Biblia se refiere a Jesucristo como el Señor. Entonces yo quiero hablar un poquito acerca de eso, y es muy importante que nosotros lo entendamos. Ustedes saben que de los 4 evangelios, el primer evangelio que se escribió fue el evangelio de Marcos. Y quiero que usted vaya a la Biblia, y busquemos en el evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. En el primer capítulo, que es, vuelvo a repetir, el primer libro de los 4 evangelios que se escribió fue Marcos, primero. Marcos, en el capítulo 1, Marcos capítulo 1 dice, verso 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El evangelio tiene un principio. ¿Qué principio? Bueno, está ligado a lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana, para que usted esté muy atento, y yo les pido a los presentadores que estén atentos, que traten de escribir algunas ideas y llévenlas a los grupos pequeños para que ustedes repasemos cómo nos hemos convertido. Nunca está de más. Siempre hay que repasar y reflexionar cómo yo me he convertido, si realmente me he convertido de acuerdo a cómo es el principio del Evangelio, el principio del Evangelio de Jesucristo. Me salto al verso 14, 1:14, dice, Jesús principia su ministerio, ¿no es cierto? Sí. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Aquí hay otra idea para entender de cómo nosotros tenemos que llevar el mensaje del Evangelio, la proclamación del Evangelio a las personas, sobre todo en este tiempo. Dice, predicar el Evangelio ¿de qué? ¿De qué? Dígalo fuerte. Dígale a su hermano que está a su lado. Tenemos que predicar el Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de Dios. Y todos sabemos nosotros qué es lo que es un reino, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Un reino nos habla de qué? De que en ese reino hay autoridad, hay orden, hay gobierno.
Entonces la gente tiene que entender, por eso es que muchas veces la grande falencia de muchos creyentes y que tienen muchos problemas espirituales en su vida, ¿cierto?, aún estando en las congregaciones, en la iglesia, es porque no se han convertido realmente o no se les ha predicado. A lo mejor ha sido la falla nuestra de no haberles predicado el evangelio del reino. Que la gente se convierta y viniendo al evangelio del reino. Y en el evangelio del reino, ¿no es cierto?, hablando del evangelio, estamos hablando, ¿no es cierto?, que es aceptar un gobierno, es aceptar una autoridad en nuestra vida. La gente del primer siglo se convertía de esa manera. Por eso que la clase de creyente era muy diferente. Estaban dispuestos a dar la vida por el Señor Jesucristo, a entregar todo por el Señor Jesucristo, porque ellos recibían realmente un reino. El evangelio del reino a través de la persona del Señor Jesucristo, que es el rey de ese reino. Entonces, yo les digo, yo estoy una preocupación, y la expongo, es que nosotros tenemos que volver a estos patrones bíblicos. Tenemos que volver a que la gente se convierta de esta manera. Y lo quiero explicar para que usted esté muy atento. La iglesia tiene que volver a la fuente original para destacar mejor el contenido del evangelio del reino de Dios. Y la fuente de la escritura, y en la fuente de la escritura tenemos que saber cómo proclamar el evangelio, cómo llevar el evangelio a otras personas, sobre todo en este tiempo. Es decir, en los términos de cómo la escritura y de cómo, vuelvo a repetir, cómo la iglesia primitiva en el primer siglo llevaba el evangelio del reino de Dios, llevaba el evangelio del Señor Jesucristo a las personas. Bueno, yo sé que todos los que estamos aquí nosotros creemos en la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra de renovación, de restauración, sobre todo en lo que tiene que ver el mensaje de la iglesia. El verdadero mensaje de la iglesia, sobre todo en este tiempo, va a tener que ser llevado al mundo. Porque en el mundo donde estamos, el mundo cada día está peor. Cada día está más malo el mundo que nos movemos. Entonces nosotros necesitamos llevar el mensaje correcto a este mundo que está malo, a este mundo que ya no da más, este mundo donde vivimos. Entonces nosotros tenemos que llevar el evangelio como el Señor Jesucristo lo presentó. Y como lo presentó, dijo, el evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios. ¿Ya? El evangelio del reino de Dios. La obra del Espíritu Santo va a ayudarnos a eso. Ahora, durante muchos años, los evangélicos, o los cristianos, me refiero a la cristiandad, a todos nosotros, a la iglesia, en general hemos predicado el evangelio que le llamamos el evangelio de las ofertas. Muchas veces nuestra evangelización ha sido llevar un evangelio, no el evangelio del reino, sino el evangelio de las ofertas. ¿A qué me refiero a eso? Es decir, una predicación que enfatiza solamente, y lo subrayo, los beneficios. Solo los beneficios. Solo los beneficios, ¿ya?, que otorga Cristo cuando una persona lo recibe. Y nos hemos anclado en eso solamente. Solamente hemos llevado los beneficios del evangelio a la gente. Y le hemos hablado los beneficios, pero no hemos quedado ahí y nos hemos olvidado que también cuando nosotros nos habla del evangelio del reino, está hablando también, ¿no es cierto?, que implica demandas. Implica demandas. Y eso yo creo que nosotros, hermanos y hermanas, hemos quedado cortos en el evangelio. Se ha diluido en el tiempo. Por eso, como vemos las congregaciones, vemos gente tan más simpatizantes que gente comprometida en la iglesia con el Señor y con la causa de Cristo. Vemos gente que a veces están o no están. Vemos la frialdad en los corazones de la gente. Vemos iglesias completas llenas de una frialdad espiritual tan grande que muchas veces se transforma en una iglesia arrogante ante Dios. Que llega un momento en que ni siquiera necesitan a Dios y caminan como ellos quieren caminar. ¿Por qué? No es culpa de la gente, sino porque en un momento se perdió el sentido del mensaje. El verdadero, la centralidad del mensaje del evangelio fue que había que entregar a la gente ese mensaje y traerlos a un reino. Y ese reino, vuelvo a repetir, hay beneficios, sí, hay muchos beneficios. Pero también el Señor, también hay demandas. Hay demandas que el Señor va a pedir que nosotros las cumplamos. Y ese es el evangelio del reino. Y tenemos que nosotros volver a esa predicación, volver a esa evangelización, volver a esa proclamación, porque el mundo está pidiendo a grito convertirse con esa clase de predicación, con esa clase de mensaje. ¿Ya? Entonces, la clásica fórmula ha sido: acepta a Jesucristo, ¿cierto?, como tu Salvador personal y serás salvo. Y no hemos quedado ahí.
¿cierto? Y muchas veces nos hemos detenido, ¿no es cierto?, que la gente levante la mano o que haga una oración del pecador, pero sin embargo, realmente esas personas no han aceptado un reino en su corazón. No han aceptado el reino de Jesucristo en su vida. Esa es la gran falencia, ya que en el tiempo las iglesias, ¿no es cierto?, han caído o hemos caído, que tenemos que reconocer. Por eso nuestro mensaje es débil, por eso que a veces vemos cristianos débiles, por eso vemos cristianos más religiosos que cristianos espirituales comprometidos con la obra y la causa del Señor Jesucristo. Ese es nuestro problema. Entonces tenemos que empezarlo a corregir, y como el método que estamos trabajando nosotros en grupos pequeños, se da la ocasión para entrar un tiempo de reflexión si realmente yo me he convertido con esta figura. ¿Realmente yo he aceptado el Evangelio como un reino donde hay beneficio, pero también el Señor me pide demandas? Demandas que yo tengo que cumplir como fiel seguidor del Señor Jesucristo, como un verdadero y fiel discípulo del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nos replanteemos. Y yo les pido a los apacentadores de la iglesia, a los que nos están ayudando a pastorear las almas, llevemos a la gente a replantear, a reflexionar. ¿Realmente yo me he convertido con esta figura? ¿Me he convertido como se convirtió Simón, Andrés, como Zaqueo? Todos se convertían aceptando un reino. Aceptando un reino. Aceptando un rey que estaba en ese reino, que tenía que gobernar su vida. ¿Se fija? Y toda la gente, Mateo, la iglesia en Hechos, las multitudes, todas se convertían realmente aceptando el evangelio del reino de Dios. Pero en el tiempo se ha aguado el evangelio. Y lo hemos puesto muy light. Y lo hemos puesto tan light, hermanos, hermanas, que por eso es que la gente no acepta al Señor Jesucristo, arranca del Señor Jesucristo, porque la gente cree, yo no necesito al Señor Jesucristo. Yo no necesito al Señor Jesucristo, yo puedo batírmela solo, yo puedo vivir solo mi vida. Hasta ese nivel ha llegado, producto que la iglesia no ha llevado el evangelio como Jesucristo lo presentó. ¿Cómo lo presentó el Señor Jesucristo el evangelio? El evangelio del reino, el reino de Dios, el reino de Dios. Ahora, cuando en realidad la condición neotestamentaria para ser salvo, escuchen bien, hermanos y hermanas, todos los que estamos aquí, es reconocer a Jesucristo como Señor de la vida. Eso era. La salvación era reconocer a Jesucristo como el Señor de la vida, reconocer a un Señor, no como el Señor prometido que usted, ¿no es cierto?, lo vemos como ilustración de saludo, no. La palabra Señor, la Biblia tiene un peso muy grande que lo vamos a tratar de explicar en esta mañana. Miren, fíjense en esto, miren, yo les pongo el siguiente argumento, piénselo, medito. Si la raíz del pecado, ¿cuál es? ¿Qué me puede decir usted? ¿Cuál es la raíz del pecado? El pecado no es la droga. El pecado no es el alcohol, el pecado no es pegarle a su esposo o su esposo al esposo, no es robar, no es mentir, no es el pecado. ¿Qué es lo que es el pecado? En una palabra, ¿sabe lo que es el pecado? Es rebelión. El pecado es rebelión. Por eso que el Evangelio nos trae la solución a la rebelión. ¿Qué es lo que es? Gobierno. Es reino. Aceptar una autoridad en nuestra vida. Porque el pecado del ser humano es la rebeldía, es la rebelión. Es la rebelión, ese es el pecado. Entonces, el remedio para la rebelión o la base de la salvación, ¿sabe cuál es? Es la sujeción. Es la sujeción. O sea, no hay otra manera. O sea, el pecado es la rebeldía. Y una persona que es rebelde ante Dios está en pecado, está lejos de Dios. La solución para esa realidad, ¿qué es lo que es? Es la sujeción. Y por eso es que Dios establece, ¿qué cosa? Aceptar un reino. Porque el reino nos habla de ¿qué? De sujeción. De sujetarnos a Dios, de sujetarnos a un Dios, de sujetarnos a nuestro Creador, de sujetarnos a un Rey que tiene la autoridad para salvarnos, para redimir nuestros pecados y sacarnos de la condenación eterna y ser llamados sus hijos. Pero obviamente aceptando un reino, ese reino que se llama el reino del Evangelio, el Evangelio del reino de Dios. Si la raíz del pecado fue la rebelión, la base de la salvación ha de ser, ¿qué cosa entonces? La sujeción, la sujeción, la sujeción. Entonces una verdadera conversión es pasar de un estado a otro, de un estado de ser rebelde a un estado de ¿qué? De vivir en sujeción. De vivir en sujeción. ¿Y sujeción a qué? Al Señor Jesucristo. ¿Eso es salvación? Aceptar a Cristo en los términos de cómo se movió el Evangelio en la iglesia del primer siglo, el Nuevo Testamentaria, es recibir una autoridad, recibir a Jesucristo. Y se fija, y nosotros muchas veces nos vamos por los beneficios.
y queremos traer a la gente y le entregamos los beneficios de Jesucristo, pero siguen siendo la gente, ¿qué cosa? Rebelde. Siguen siendo rebeldes, siguen siendo insujetos, siguen siendo... ¿Por qué? Porque no han aprendido, ¿no es cierto?, a reconocer a un rey. ¿Y por qué? Porque no se les ha enseñado, no se les ha predicado todo el evangelio completo del reino. Estamos en un tiempo en que Dios puede restaurar ese mensaje y llevarlo, todo lo que estamos aquí, llevar el verdadero mensaje que necesita la gente, salir de esa condición de rebeldía y entrar, ¿no es cierto?, a sujetarse al Señor Jesucristo. Eso es salvación. Salvación es sujetarse. ¿Eh? Salvación es sujetarse. Es reconocer una autoridad. Sin un verdadero sometimiento a Jesucristo, no hay salvación. No hay salvación. Ahora tenemos la firme convicción de que el Evangelio del Reino, tan ignorado y relegado a tiempo escatológico, porque mire, ojo, a veces una trampita, la gente piensa como reino algo escatológico, algo, ¿no es cierto? Bueno, la escatología, escato significa estudio de las últimas cosas. Yo creo en la consumación del reino, que viene más adelante. Dios va a consumar su reino con su segunda venida. Pero yo le hago una pregunta, ¿el reino de Jesucristo está en medio de nosotros? ¿Sí? El reino de Jesucristo tiene que moverse ahora. Sí, se va a consumar el día de mañana, Jesucristo va a consumar su reino con su segunda venida. Pero mientras Cristo no venga a consumar su reino en su segunda venida, ese reino está presente. ¿Y cómo está presente? Cuando tú y yo, hermanos, reconocemos la autoridad del Señor Jesucristo en nuestra vida. Cuando nosotros reconocemos un Señor en nuestra vida, el Señor Jesucristo en nuestra vida, para que Él gobierne y Él sea la autoridad en nuestra vida, ¿sabe? Hay reino. Hay reino en nuestros corazones. Hay reino en la iglesia. ¿Se fija? Y la iglesia puede moverse, aunque todavía la consumación del reino todavía no llega, pero podemos vivir bajo la perspectiva y bajo el reinado del Señor Jesucristo. Y cuando el reinado del Señor Jesucristo está en la iglesia, ¿sabe lo que hay? Hay orden, hay armonía. Nos sujetamos los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros, rápido. ¿Ya? Enmendamos rumbo rápido. ¿Por qué? Porque hay un Señor que está sobre nosotros, sobre todos nosotros, y ese Señor obviamente no se equivoca. No se equivoca nunca. ¿Por qué? Es el Señor Jesucristo, el cual el Dios Padre dio toda la autoridad como fruto de que Él no se equivoca. Él no falla. ¿Se fija? Entonces, si todos los que estamos aquí fallamos, pero vivimos en sujeción a la autoridad del Señor Jesucristo y se establece el gobierno de Dios en nuestros corazones, es más fácil llevar nuestra comunión. Aquí en la tierra, hermanos y hermanas, es más fácil poder ir, ¿no es cierto?, de victoria tras victoria. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que entendamos ese concepto. Ahora, si nosotros empezamos a tomar esto del Evangelio y empezamos a evangelizar con esto, es decir, hacemos los 5 dedos de la mano, pero también no dejamos fuerte al reino de Dios y entramos a la gente que acepta un Señor, una autoridad, sabe que estamos llevando el Evangelio completo. Amén. Y la gente se va a convertir recibiendo un Señor en su vida. Y la conversión va a ser muy diferente. Vamos a ver la vida de las personas transformadas y moverse espiritualmente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia de una manera muy diferente. Muy diferente. Tenemos que recuperar eso para llevar el Evangelio al mundo que necesita del Evangelio del reino. Como el factor tiempo es un poco negativo, porque se quieren ir a bañar y quieren jugar a la pelota también los chiquillos. Pero mire, permítame por favor ir un pasaje extraordinario. Vaya a Filipenses capítulo 2. Sí que van a jugar, no se preocupen, si hay tiempo para comer, bañarse, vamos a jugar también. ¿Eh? Ah, no vamos a jugar. Yo voy a avisarlo hoy. Yo voy a avisarlo porque ando medio cansado un poco físicamente, pero estoy dentro llenito todavía. Filipenses 2, mire, busque por favor Filipenses 2, de muchos pasajes, es un pasaje extraordinario, es un pasaje extraordinario. Filipenses capítulo 2, búsquelo por favor y comparta con la persona que está a su lado la escritura, la palabra. Juan Pablo, que Dios te bendiga, Juan Pablo. Te di la bienvenida, pero andás en el baño, parece salirte en ese lecho, pero que Dios te bendiga, Juan Pablo, me alegro mucho de verte. Y llegó una persona que juega la pelota con los solteros, que juega bien. Si lo que fue jugar la pelota, si juega muy bien Juan Pablo. Si les llegó refuerzo. Filipenses capítulo 2, aquí dice, ¿no es cierto? Este pasaje nos debe entender, hermanos y hermanas, que Jesucristo debe ser el Señor de nuestra vida. Para poder experimentar un cambio, una verdadera conversión, tiene que pasar por esta verdad.
nuestra vida. Jesucristo es el Señor de mi vida. ¿Lo puede decir usted? Digámoslo. Jesucristo es el Señor de mi vida. Diga. Se lo puede decir a su hermano, que sepa a su hermano que usted está reconociendo a Jesucristo como el Señor de su vida. Dígalo. Dígaselo. Yo, Jesucristo es el Señor de mi vida. Dígaselo. A los niños hay que enseñarle esto, a los jóvenes, a los sus hijos tienen que enseñarles que Jesucristo es el Señor de la vida. Y cuando Jesucristo es el Señor de la vida, nuestra vida está bien. Nuestra vida va a estar bien. Amén. Jesucristo el Señor de mi Mire, vida. yo le digo a los papás, enséñenle esto y practíquenlo y llévenlo a que confiesen a Cristo como su vida. Van a tener menos hijos rebeldes. Van a tener menos problemas con sus hijos, con sus hijas. Van a ser hijos e hijas más sujetos a ustedes. Van a establecer su orden en su vida y por ende en la casa. No les va a costar mucho. Porque hoy en día la gran epidemia en el corazón de todos los humanos, los jóvenes, la rebeldía. No se sujetan a nadie. Y eso es el pecado. Y eso nos hace estar lejos de Dios y no reconocer a Dios. Entonces, enseñen esto también en sus casas, hagan un repaso familiarmente. Ahora, si usted se fija, este pasaje, algunos estudiosos de la Biblia señalan que la probabilidad de que el pasaje de Filipenses capítulo 2 haya sido una antigua canción que la cantaban en los cultos. La iglesia primitiva cantaba, era toda una canción que había acá, y la cantaban. Bueno, Pablo la toma